Como cada mañana conectamos ya con el centro de redacción de Protestante Digital y tenemos a su responsable Daniel Hofkan en el otro punto de la conexión. Muy buenos días, Daniel, bienvenido. Hola, muy buenos días. Cuéntanos las novedades en titulares de Protestante Digital para el día de hoy, Daniel. Pues estamos muy atentos a lo que suceda en Marruecos, en el Tribunal de Fez, donde se está juzgando el caso de Mohamed El Baladi, un cristiano de 31 años que fue acusado de proselitismo y de convertirse del Islam al cristianismo, es decir, de apostasía, en agosto del año pasado. Inicialmente fue encarcelado, aunque luego se apeló a esta sentencia, lo que le permitió salir de la cárcel y que se celebrara nuevamente un juicio más adecuado sobre su caso. Al parecer, según la información que pudimos recabar en el día de ayer, las sensaciones de los abogados defensores y del entorno cercano a este cristiano son positivas y piensan que el caso puede quedar suspendido y definitivamente sea absuelto, ya que al parecer no han podido recabar pruebas que puedan acusar a este hombre de haber realizado proselitismo. Recordemos que Marruecos, el reino de Marruecos, que está aquí tan cerca de nosotros, pues es un país en donde no hay libertad religiosa, es un país en el que por ley todos los marroquíes son musulmanes, por lo tanto, si alguno abandona esta fe musulmana, se puede enfrentar a cierto tipo de castigo legal. En el caso de El Baladi se trata de un joven que vivía de una manera tranquila, al parecer es un comerciante en una pequeña aldea y fue acusado por alguno de sus vecinos de haber intentado socavar su fe musulmana. Por lo tanto, él fue capturado, fue llevado a la cárcel y en un juicio muy oscuro fue condenado. Desde entonces se ha movilizado bastante su caso por parte de la comunidad internacional, la comunidad evangélica internacional ha estado haciendo algo de presión a su favor y también en Marruecos las asociaciones de derechos humanos también se han personado a su favor en este caso. Por lo tanto, veremos si definitivamente hoy se puede cerrar, ya son 6 meses casi en los que se está desarrollando este caso y poco a poco hemos ido haciendo un seguimiento y esperamos que hoy llegue el veredicto definitivo que acabe con la liberación de este cristiano. Mañana esperemos contarlo aquí en la radio. Claro que sí, y ojalá que todo vaya bien, que el Señor realmente ayude allí a nuestro querido hermano y por lo menos la sensatez vuelva, ¿no? Que evidentemente en este sentido, pues inclusive no se sabe si realmente esa acusación es cierta, ¿no? O si se tiene confirmado eso. No, el problema fue al parecer que la acusación que se hizo, bueno, por una parte la acusación de conversión, esa sí es cierta y él lo admite, que se convirtió al cristianismo y de hecho él en una entrevista que dio en octubre a un medio español, a la agencia EFE, él comentaba con mucha tristeza cómo es posible que en su país pues no se le deje profesar libremente su fe, creer, ¿no? claro. Y de hecho apelaba un poco al hecho de decir, bueno, pero esto es que no puede ser que sigamos teniendo una ley que acuse a las personas por querer cambiar de creencia en este país, ¿no? Eso por una parte. Luego, el tema del proselitismo sí que parece que fue una acusación en la que fueron injustos con él. Él no estaba haciendo difusión de ningún tipo de material cristiano, que es lo que sobre todo se prohíbe, y dice que que lo que había tenido era conversaciones acerca de Dios con alguna de las personas con las que se relacionaba. Una de ellas era, al parecer, un tío suyo que aprovechó pues alguna de estas conversaciones para decir que había estado intentando convencer a alguno de sus hijos, es decir, a alguno de sus sobrinos, de que dejaran el Islam, ¿no? Lo que pasa es que la acusación no tenía fundamento y no pudo finalmente llegar a ningún sitio. No prosperaba. De todas maneras, qué complicado, ¿no? Porque no puedes hablar tranquilamente en torno a tu fe, a lo que piensas, porque inmediatamente los que te rodean están prácticamente a la expectativa y cualquier cosa que tú puedas señalar en torno a tu cuestión personal de fe, pues puede ser empleado en tu contra, ¿no? Sí, la verdad que es una situación que no es nada fácil para los cristianos allí en Marruecos. Hay que recordar que en el 2010 los misioneros extranjeros que estaban allí, en gran parte de los misioneros extranjeros fueron expulsados
y no han podido volver a entrar. Había algunos que estaban pues dedicados a atender a la iglesia y otros que estaban a lo mejor pues haciendo obra social, que estaban atendiendo orfanatos, atendiendo centros médicos. Todos ellos fueron expulsados en 2010 y no se les ha vuelto a permitir la entrada a muchos de ellos. Esto lo que ha producido en la comunidad, en la muy pequeña comunidad cristiana en Marruecos, es que ellos tengan aún más miedo a mostrarse en grupo, a intentar pues a hacer cualquier cosa, porque saben que puede suceder algo, bueno, en cualquier momento pues podrían ir a por ellos, ¿no? Claro. Es de hecho complicado hasta concertar cualquier tipo de citas, ¿no?, con cualquier cristiano marroquí, porque ellos tienen miedo de esta vigilancia que tienen encima. Ellos saben que están vigilados, Claro. y que realmente pues están un poco siguiendo sus pasos, siguiendo con quién se juntan, con quién se ven, y Claro. todo esto les complica mucho lo que es la vida normal, ¿no? Evidentemente no es fácil vivir en una situación así, y menos cuando está relacionado con tu fe, en la que cualquier movimiento que hagas a lo mejor también se puede malinterpretar y te pueden acabar acusando, como le ha pasado a este joven. Claro que en todo caso tiene fundamento ese temor, ¿no? Porque hemos visto con Mohamed el Baladí que evidentemente está en este problema precisamente un poco por esta realidad, ¿no? Así que curiosamente Marruecos es un país que está muy próximo, digamos, a Europa y que se suponía que debería estar un poquito más abierto por lo menos a este tipo de cosas, ¿no? Pero vemos que no es así, desde luego. Sí, ese es un poco el punto que hay que insistir cuando aparecen casos como este, ¿no? En ese sentido creo que la presión internacional sí que puede ser interesante. Los medios de comunicación que informen de este tipo de casos, el hecho de que también las entidades evangélicas, como se ha hecho en muchas ocasiones, se haga presión hacia Marruecos, porque sí que se va haciendo poco a poco pues poniendo en relevancia esto, y cuando los marroquíes salen de su país y cuando las autoridades marroquíes visitan nuestro país, para que tienen tantos acuerdos comerciales, ¿no?, con España, Claro, una pues está bien proximidad. recordarles estos puntos para que sepan que nos preocupa, que estamos interesados en que de verdad puedan dar este cambio, que no es más que un cambio hacia la libertad, es decir, simplemente que le permitan a las personas tener libertad de conciencia y que puedan practicar la religión que ellos deseen en total paz, ¿no? Claro, y que en ese sentido hay prácticamente una muestra en su vecino, que en este caso es España, y que evidentemente vemos que la comunidad musulmana aquí goza pues de unas libertades y una convivencia, y que no hay esa sospecha de que realmente vayan a incrementarse y nos vayan a invadir, ¿no? Y que hay 1.700.000, decías ayer, concretamente de musulmanes, enlazando un poco la noticia del titular del día de ayer, y que no ha pasado nada, estamos viviendo todos bien y tranquilos. Así es, sí, yo creo que ese es un mensaje además muy poderoso, ¿no? Claro. El hecho de decir, bueno, pues en nuestro país hay libertad para todos los marroquíes que están viniendo, y creo que vosotros deberíais luchar por hacer lo mismo allí, ¿no? Claro. Tanto decírselo a los marroquíes que vienen como también a las autoridades de allí. Evidentemente siempre se habla, ¿no?, del rey de Marruecos actual, sí. como una persona abierta, y de hecho Marruecos se presenta junto con Turquía como los dos referentes de un islamismo amigable, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, cuando salen casos como este, la verdad que uno se pregunta cuánto de amigable puede ser, ¿no? Si todavía en sus leyes quedan estos retazos que permiten la condena de cualquier cristiano simplemente por serlo, porque es que realmente no hay ninguna razón para que puedan encarcelarle que pueda ser lógica, ¿no? Estaremos atentos de todas maneras a que el día de hoy pues esta noticia, Dios mediante, sea favorable y poder repercutir y dar también a conocer a nuestra querida audiencia, a vuestros lectores, y esa buena noticia. Y dejamos ya Marruecos y nos vamos a qué parte de la tierra. Bueno, nos vamos a Bélgica, donde vamos a hablar de leyes, ya que se ha autorizado la eutanasia infantil. El proyecto de ley que se va a votar en el día de hoy tiene el consenso de los grandes grupos parlamentarios, por lo tanto se va a aprobar. Y es un proyecto de ley que despenaliza la eutanasia para menores de edad, siempre que se cumplan ciertas condiciones, como que el niño sufra dolores físicos insoportables e inaplacables,
esté en fase terminal de su enfermedad y cuente con el permiso de sus padres y de un equipo médico. Ya cuando se aprobó la eutanasia inicialmente en este país, en su momento, hubo una polémica bastante grande por la cantidad de personas que se oponían a esta medida. El suicidio asistido, evidentemente, pues presenta un dilema moral, además de un dilema legal. Y a pesar de ello, pues los políticos, en este caso, bueno, representando a la mayoría de la sociedad, dieron su aprobado a esta medida y ahora han ampliado los derechos, bueno, ellos llaman los derechos, ¿no?, de las personas hasta los infantes, que también pueden tomar esta decisión, aunque, como hemos dicho, con la aprobación de sus padres. Por una parte, ha habido críticas de algunas asociaciones de médicos. Por ejemplo, los pediatras belgas han publicado una carta abierta, casi 40 pediatras, diciendo que consideraban precipitada la tramitación de la ley, al señalar que por una parte no existía una demanda social, tampoco una demanda médica, y que se ha hecho muy precipitadamente. Es decir, que no ha habido tiempo realmente para que la sociedad lo valorara de manera adecuada. También recordar que hace algunos meses las iglesias de Bélgica, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, hicieron también sus comunicados conjuntos oponiéndose a la eutanasia infantil, diciendo que no estaban de acuerdo. No solo los cristianos, sino también los judíos, los musulmanes participaron también de este manifiesto en el que decían que rechazaban esta medida y pensaban que no era algo propio de la medicina el facilitar la muerte, sino que la medicina tiene los medios para mitigar el dolor, y aunque no hay derecho a dejar que un niño sufra, tampoco es el método para que el sufrimiento sea mitigado. Tremendo. El hecho de que esta ley, de esta autorización, se haya producido, ¿quiere decir que había algo que lo impedía antes, Daniel, o simple y llanamente no estaba normado esta situación allí en Bélgica? Bueno, la eutanasia estaba aprobada, pero no en el tramo de los niños. Es decir, la eutanasia ya había sido aprobada para los adultos, pero estaba, pendiente, esta ampliación, diríamos, del derecho de eutanasia hacia los menores. Por lo tanto, ahora se ha dado este paso, que bueno, no es más que, una prolongación de lo que fue ya el paso inicial cuando se aprobó la eutanasia para cualquier tipo de persona. La verdad que es un debate que está ahí y seguro que volverá a nuestro país, porque el tema de la eutanasia, quedó aparcado hace algún tiempo en España, pero evidentemente no hay que descartar que cuando está pasando en Europa y cuando se está debatiendo en otros países de Europa, como en este caso en Bélgica, no tarde en volver a venir a nuestro país. Por lo tanto, seguro que será interesante ver qué respuesta se da aquí desde los ámbitos políticos, médicos y también religiosos, por supuesto. Y ahí estaremos atentos, por supuesto, a esa, a esa noticia, y que evidentemente nuestros especialistas también en bioética pues nos estén argumentando, comentando cuál sería, nuestra posición desde la fe también, ¿no? Porque estas cosas a veces nos pillan, aunque evidentemente nosotros sabemos que el no matarás es algo que está escrito y que evidentemente nosotros tenemos que considerar cualquiera de las circunstancias en el que realmente se afecte y se mate, evidentemente que se está violando esto, ¿no? Que es un mandamiento y que todavía está vigente. Y así que, pero estaremos ahí escuchando a nuestros profesionales que nos aporten, ¿no? Desde sus fueros, para eso están también. Así es, sí, es como todo debate ético, un debate complicado, ¿no? Sí, no es fácil. Tampoco a veces respuestas sencillas, pero desde luego es un tema interesante y tenemos, creo que en Pensante Digital, una serie que desarrolló Antonio Cruz muy interesante sobre la eutanasia, y bueno, pues en caso de que el debate vuelva, sería interesante recuperarla para nuestros lectores, desde luego. Claro que sí. De todas maneras, si alguien quisiera revisar, puede ir al buscador y poner eutanasia y aparecería el artículo, ¿o cómo tendría que buscarlo? Sí, seguramente. Yo lo puedo comprobar ahora mismo, pero poniendo eutanasia y quizá el nombre de Antonio Cruz, que es el especialista, en bioética, uno de los que colabora con nosotros a menudo, pues se podrá encontrar esa serie de artículos que él escribió ya creo que hace un par de años, pero que siguen evidentemente teniendo toda la actualidad que
que tiene que tener. Sí, bioética, y van a encontrar además alguna entrevista en audio también con Antonio Cruz sobre este tema. Efectivamente, lo acabo de comprobar Daniel y dice que sí, con Antonio Cruz la palabra clave, digamos, ¿no? Así es. Eutanasia dice que si pones también es la palabra clave que te relaciona y te vincula a esos artículos que están allí en los archivos de Protestante Digital. Y bueno, dejando ya esta última hora que nos trae desde Bélgica la noticia, ¿algún otro punto para añadir, Daniel? Adelante. Bueno, simplemente movernos un poquito a los blogs que se van actualizando cada semana, cada día. Tenemos una serie que se termina, que es la de Manuel de León, una serie histórica en la que él ha ido repasando por una parte parte de la historia de los protestantes españoles que estuvieron repartidos por el mundo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Historia que no siempre son muy conocidas, pero son realmente inspiradoras, de personas que muchos de ellos fueron exiliados. Por ejemplo, él en este último artículo se centra en personas que se dedicaron a la enseñanza, además de dedicarse a expandir, digamos, la enseñanza evangélica, la doctrina evangélica, y trabajar en iglesias evangélicas. También trabajaban fundando escuelas en muchos lugares, sobre todo de Sudamérica, y allí está la historia de varios nombres que por ejemplo en Perú, en Argentina o en otros lugares estuvieron fundando colegios que todavía algunos de ellos siguen abiertos y fueron fundados por protestantes españoles que se fueron en el siglo XIX de este país. Y tenemos también otra serie que está comenzando, que es la de Juan Antonio Monroy, en la que él va a estar analizando el tema del Islam. Entonces, comienza hablando sobre la vida de Mahoma, y allí tienen una introducción a lo que podemos conocer desde la historia y también desde el Corán sobre Mahoma. Yo creo que un tema muy interesante para todo lo que nos interese conocer un poquito más sobre, como bien dice él, este Islam que está tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de nosotros. Y a veces, como está tan cerca y tan lejos, no nos paramos a conocerlo a fondo, y será muy interesante estar leyendo esta serie de Juan Antonio Monroy. Y nadie mejor que él para hablar sobre este tema, sinceramente. Así que recomendar a nuestros oyentes que puedan revisar esto. Nosotros tenemos que tener en ese sentido una cultura de referencia también en torno a este asunto, porque también están hablando allí no solamente de cultura, sino también de fe, y es bueno que conozcamos realmente esta temática. Así que les recomendamos y nada, felicitamos también a Protestante Digital y a su presidente honorario, don Juan Antonio Monroy, que empiecen una serie de este tipo, pero muy buena. Recomendamos a nuestros oyentes que puedan realmente revisarlo con detenimiento para que puedan estar enterados, porque a veces evidentemente surgen, digamos, puntos de inquietud dentro de nuestros fueros y no sabemos cómo responder frente a este hecho, y teniendo tanta información a mano es una pena que no podamos tener por lo menos una opinión, una idea construida con personas que nos puedan ilustrar, en este caso en torno a este tema del Islam, como Juan Antonio Monroy. Así es. Yo creo que será muy instructivo estar leyendo lo que él nos esté compartiendo allí. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Daniel, y como siempre, Dios mediante, mañana volveremos nuevamente a estar en el punto de la noticia. Así es, cerrando la semana ya, estaremos aquí, y muchas gracias a vosotros también siempre por la difusión. Claro que sí, para eso estamos, querido Daniel. Un abrazo, que Dios te bendiga y que tengas un buen día. Un abrazo, buen día.